Listo, entonces, como ya habíamos visto anteriormente, pues yo les hice un análisis de toda la estrategia que yo vi que en este momento ustedes como marca están implementando en este instante, todo esto con el objetivo de poder aprovechar esos canales digitales que, pues en este caso, el que analicé fue puntualmente el de la marca de Instagram, ¿sí? Entonces, permítanme un momento, yo les comparto pantalla y pues básicamente, como yo les indicaba en el video, lo que nosotros tenemos que aprovechar de estos canales digitales es que a día de hoy pues son unos medios que nos permiten pues llegar a mayor cantidad de personas de una forma más efectiva, debido a que si nos comparamos con el tema físico pues tenemos más limitaciones y acá tenemos un alcance un poco más ilimitado, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es, como yo les mencionaba, saber utilizar esos canales de forma adecuada. ¿Y cómo es que podemos hacer esa optimización para poder utilizarlos de forma adecuada? Pues saber que no es solamente, por así decirlo, una sola parte del crear contenido mostrando lo que yo hago o simplemente dedicándome a decirle a las personas que compren lo que yo ofrezco, puntualmente el producto o servicio, sino que es un proceso estructurado el que debo comprender, ¿sí? Entonces, esa es una parte de todo lo que yo debería hacer y además comprender, ¿sí? Entonces, ¿me confirman si ven mi pantalla aquí? Está bien. Listo. Entonces, con base en lo que yo les decía, esto es muy importante y por eso arranco de aquí y obviamente esto va a ser como un repaso muy rápido de lo que yo les había dicho inicialmente, ¿sí? Entonces, con base en lo anterior que yo les mencionaba, nosotros independientemente al tipo de mercado, a la actividad que se dedique nuestra marca, debemos tener claro lo que yo les comenté anteriormente, que una persona desde que no nos conoce hasta que termina adquiriendo un producto o servicio, pasa por una serie de etapas, ¿sí? Y en ese proceso va teniendo unos niveles de conciencia, que es lo que denominamos y plasmo aquí en este esquema, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que entre más vaya bajando en esta figura la persona, más consciente es de esa necesidad, de ese problema, de ese deseo, ese dolor que puede tener. Y ya va siendo consciente de ese problema, cuál es la solución y cuál es el producto o servicio que le ayuda, ¿sí? Entonces, nosotros al estar utilizando ese potencial de los canales digitales, no podemos enfocarnos en un solo tipo de público. ¿Por qué? Porque vamos a perder la oportunidad, ejemplo, de llegar a mayor cantidad de personas, pero entonces tenemos que saber cómo llegar a esa mayor cantidad de personas. Entonces, como les decía, no es solamente crear el contenido, porque es una parte importante, sino que hay que entender y por eso les creo este esquema. Entonces, listo. Cuando ya creamos el contenido, algo que nos ayuda a aprovechar lo que metemos en esas vitrinas es el tema de la herramienta publicitaria o los anuncios puntualmente en las redes sociales, como puede ser Facebook, Instagram, TikTok, lo que deseemos, ¿sí? Pero entonces, si nosotros vamos a hacer anuncios que nos ayuden con este potencial que ellos tienen de llegar a mayor cantidad de personas haciendo una inversión y obviamente poder hacerlo de una forma más segmentada, esos anuncios que nosotros hagamos tienen que ser ganadores, tienen que ser buenos, porque si no, pues literal vamos a estar invirtiendo dinero allí, pues no va a ser tan eficiente como pudiéramos serlo, ¿sí? Entonces, eso en lo que yo puntualmente quiero dejarlo es claro, que yo me especializo es en analizar qué está haciendo la marca, qué estrategia está tomando, y obviamente una de las herramientas que domino puntualmente es el tema de la pauta publicitaria, en saber cómo hacerla, cómo segmentar, analizar los datos que estamos obteniendo allí y poder potenciar todo esto, ¿sí? Y el objetivo puntual que yo le digo a la marca que le ofrezco es llevarle potenciales clientes para que ustedes, en conjunto obviamente, se pueda cerrar un cliente nuevo y puedan obviamente ver reflejado eso en su nivel de facturación, ¿sí? Ahora bien, algo importante es, aparte de lo que les he dicho, es saber obviamente dentro de todo este esquema que yo les planteo, cuáles son los cambios o las cosas que deberíamos empezar a implementar, ¿sí? Entonces, uno, lo que yo les mencioné que tras el análisis había hecho era puntualmente el tema de la parte del contenido, comenzar a tocar todos esos puntos que yo le dije, hacer diversos tipos de contenido enfocado en mostrarle a la persona el dolor, ese deseo, esa necesidad, esos errores que puede estar cometiendo, ¿sí? Por ese esquema que yo les mostré. Entonces, yo siempre pongo, digamos, este nicho de la odontología me gusta mucho porque de hecho yo viví el proceso, ¿sí? Entonces me queda muchísimo más fácil explicarlo. Ya he tenido la oportunidad digamos, hacer este proceso con varios doctores y les explico lo siguiente para que lo comprenda muchísimo más fácil.
Yo en un momento tenía un dolor acá, en las cordales, y yo en ese momento, si nos vamos a ver, acá en los niveles de conciencia, en este esquema que les mostré, yo era totalmente inconsciente de qué me estaba pasando, ¿sí? Entonces, yo un día hasta que estaba comiendo algo y un dolor increíble y tenía, digamos, como un sangrado en las encías, dije, pero uy, ¿qué me pasa? ¿Qué fue lo que hice? Ir a buscar a Google. ¿Por qué me sangran las encías? Un ejemplo. ¿O por qué me está doliendo acá las cordales? Ahí lo que hice fue empezar a hacerme consciente del problema que tenía, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo empecé a buscar la solución. Yo decía, bueno, tengo esto, aparentemente no sabía, pero entonces empecé a buscar como quién me podía ayudar para saber qué era lo que tenía. Y en ese caso, pues estoy en un tratamiento ahorita, pero entonces en ese caso encontré una marca que me hizo una valoración gratuita y me dijo, este es el paso a paso que tienes que seguir, tienes que hacerte esto porque tienes este problema, y si no lo efectúas rápidamente la solución, pues se va a agravar más. Aquí me mostraron qué producto tenía y yo simplemente aquí ya estaba listo para decir, soy un nuevo cliente porque pues tengo que hacerme ese tratamiento, ¿sí? Pero entonces, hubiera sido diferente si las personas llegan o la marca a la cual yo acudí en ese instante llega a mí y me dice, hazte un ejemplo, una limpieza dental. Y yo por ahí puedo estar en esta etapa de, pero ¿qué es una limpieza dental? Por ahí puedo preguntarme, ¿qué es una limpieza dental? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante conocerlo, porque como les digo, si vamos a sacarle todo el jugo a esos canales digitales, debemos estar en la capacidad de tener presente eso. Entonces, en esa primera etapa, como yo les decía, sería aprovechar todo ese contenido que ustedes puedan crear con base en tocar todo esto que les acabo de decir previamente, ¿sí? Allí, como les digo, mi función principal es irles diagramando toda esta estrategia que se puede utilizar y con el tema de la pauta publicitaria, que es una habilidad que domino, poder ir potenciando todo esto. Entonces, yo les decía que en una primera fase se pueden hacer anuncios con base en estos creativos que ustedes creen con los temas puntuales que les hablé anteriormente y esto nos iba a permitir pues atraer más personas a esa vitrina puntual que ustedes tienen y esas personas pues iban a tener conciencia de ese problema, de esa necesidad que tenían. En una segunda instancia, pues ya le íbamos a mostrar acerca de cómo íbamos a solucionar ese problema y que me escogieran a mí, ¿por qué? Porque tengo autoridad. ¿Cómo demuestro esa autoridad? Pues antes y después, un proceso de transformación, un testimonio, ejemplo, dando algún detalle de alguna capacitación que ustedes estén recibiendo, algún reconocimiento, eso eleva la autoridad y cuando yo hago estos anuncios publicitarios en esta segunda etapa, invitando o haciéndole un llamado a la acción a las personas de que digan, a estas personas que previamente ya les mostré que tienen ese problema, diciéndoles, mira, esta persona tenía ese mismo problema que tú estás teniendo, pero nosotros le ayudamos a solucionarlo, agenda una cita con nosotros, por ejemplo. Entonces aquí estas campañas publicitarias ya irían dirigidas a esas personas que ya les mostramos que tienen ese problema y aquí ya vamos a tener potenciales clientes que puedan obviamente terminar cerrándose y terminar pues, siendo clientes de la marca. Entonces, eso era todo lo que yo les decía y que además, pues, que podía aportarles, porque yo constantemente, pues, estoy analizando el tema de qué estrategias utilizan en otros países como Brasil, México, España, referentes a estos nichos. Entonces, que ahí también podía aplicarles puntualmente otras estrategias que podían utilizar. Entonces, ahí comprendido todo ese resumen que hice de lo que había investigado puntualmente de su marca y que uno, pues me encargo es netamente de diseñar la estrategia para que el objetivo final que sea llevarles potenciales clientes que se cierren y obviamente ustedes logren aumentar su nivel de facturación. Eso es mi foco principal. Y dos, pues cómo lo hago con el tema de hacer todo este análisis, diagramar en ese proceso que ustedes están llevando de atracción y cierre de ventas, en dónde se están quedando las mayores cantidad de personas o cuál está siendo el obstáculo. Y además también pues con la habilidad que domino, que es el tema de la herramienta de los anuncios publicitarios en Instagram. Entonces, por ejemplo, aquí les puedo mostrar nada más en esta cuenta ejemplo lo que he logrado en este mes digamos, hacer como inversión, ¿sí? Entonces, digamos que ya tengo experiencia, obviamente, haciendo anuncios publicitarios y como uno le dice a las personas, cualquier persona puede, se mete, hace la configuración y hace un anuncio publicitario, pero no es solamente hacerlo, sino entender cómo lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, está funcionando. Miren que si nos vamos acá y yo me pongo a hablarles de cosas técnicas, esto tiene unos costos, yo tengo que analizar si realmente lo que estoy pautando
está llegando a las personas que yo deseo, si el presupuesto que estoy invirtiendo está siendo efectivo, ¿sí? Entonces hay muchas más métricas que me ayudan y que es la habilidad que manejo a que eso que yo estoy haciendo pueda realmente ser efectivo y que se traduzca en que la marca le lleguen potenciales clientes, por ejemplo, con una campaña que uno haga a WhatsApp y que obviamente se puedan cerrar, ¿sí? Porque obviamente es un proceso de acompañamiento durante todo el proceso. No es solamente que yo me dedico a que, listo, yo le monto las campañas publicitarias, les doy estas recomendaciones, diagramo toda la estrategia y les llevo un ejemplo, 100 mensajes a WhatsApp de personas interesadas y ustedes arréglense con ellos. Yo les estoy llevando los potenciales clientes. No, yo en ese proceso también hago como una auditoría y reviso. Bueno, estamos llevando 100 personas interesadas con mensajes a WhatsApp y solamente cerraron 2. ¿Sí? ¿Qué pasó? Entonces entro a mirar. Bueno, ¿será que ustedes no están teniendo una buena interacción con la marca? ¿Será que no está haciendo, perdón, con el potencial cliente? ¿Será que no están haciendo lo adecuado para brindarle la información, para matar las objeciones que de pronto tenga? Entonces, ese es mi rol puntual, es hacer ese acompañamiento durante toda esa fase de implementación de la estrategia y la optimización de la pauta publicitaria para que se logre ese fin, ¿sí? Entonces, ya obviamente, después de toda esta introducción que les di, ahora viene algo importante, ¿sí? Y que obviamente pues fue el motivo de que tras el análisis que yo les hice, poder detallar un poco más sobre esto. A mí me interesaría, y bueno, me interesaría, no, me interesa poder saber realmente si yo puedo trabajar con ustedes y si podemos lograr los objetivos que nos planteemos, ¿sí? Entonces, esa parte sí va a ser como un poco más conversada y todo esto, ¿sí? Y lo que yo aquí normalmente hago con las personas es dejarles muy en claro cuál es mi rol puntual, cuál es el objetivo de lo que yo le pretendo plantear y saber si esa persona o esa marca es cualificada para poder trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque pues digamos que yo soy muy selectivo con eso, porque ya les voy a ir detallando obviamente cuáles son las condiciones que yo acepto en conjunto obviamente para poder comenzar a diagramar todo esto. Entonces, aquí quiero iniciar preguntándole, en este momento pues las decisiones en torno a la marca las toman ustedes dos, ¿cierto? ¿O dependen también de una otra opinión? No. No, básicamente nosotros dos. Ok, vale, perfecto. Entonces, quiero entender obviamente un poco más, aparte de lo que pude ver, por así decirlo, de manera superficial acerca del funcionamiento de su marca. Entonces, ¿cómo están haciendo a día de hoy para poder llegar a esas personas que terminan comprándoles? ¿Qué estrategias están utilizando normalmente para poder lograr atraer a esas personas? Bueno, si te somos sinceros, la mayoría de pacientes se van muchos por el voz a voz. ¿Mm? Pacientes que ya se han hecho tratamiento y que nos recomiendan con otras personas. Ahí yo diría que un 20 o 30% de pacientes son extranjeros que también vienen por el voz a voz. Vino una persona, se hizo un trabajo, nos recomendó, nos escriben, que tal persona se hizo eso, y vienen. En redes sociales, al principio recién empezamos, yo tengo una amiga que trabaja con redes sociales y pues ella me hacía la publicidad y por medio de ella también vinieron muchos pacientes y de vez en cuando nosotros hacemos pauta publicitaria por Instagram o Facebook y pues la paga y vienen así, o sea, muy empíricamente viendo Ok. videos en internet, intentando como segmentar en la ciudad de Cali y así, pero que sea manera ya más profesional, no, casi todo lo hacemos muy, como quien dice, muy primitivo de lo que Ujú. nosotros hacemos. Realmente, Listo. pues nosotros somos odontólogos, Es no, lo que no nosotros publicistas, sabemos. entonces Exacto. lo El que conocimiento que se ha logrado hasta el momento es lo que se aplica, lo que tú ves. básicamente es Perfecto. esa. Y digamos, cuando han logrado, bueno, quiero ahí hacer dos preguntas puntuales. Normalmente cuando han logrado hacer esa inversión en pauta publicitaria que ustedes han hecho, ¿cuál ha sido la inversión? ¿Cuál ha sido los resultados que ustedes han podido percibir en cuanto, digamos, en números? Pues Inversión mira, aleatoria. es aleatorio porque es por épocas. O sea, Sí. en odontología, por ejemplo, uno no lo va a creer, pero en época de diciembre
cuando viene prima diciembre, a la gente le encanta hacerse procedimientos quirúrgicos. Ujú. Y uno no va a creer que un 24 de diciembre uno está haciendo una bichectomía a un paciente. Y nos ha pasado así. Uno lanza una oferta, por decirlo así, en diciembre y salen muchos pacientes para determinada procedimiento. Como hay momentos en los que Se hace no se publicidad hace, y pero pues es como, yo creería que es como recordación de marca, la gente lo ve, pero pues no hay como quien dice la interacción o no hay el paciente como quien dice que uno enganche como tal. No sé si a veces la falla es en que se segmenta un nicho de pacientes que de pronto no tienen el acceso a ciertas, por ejemplo, odontología estética, sino más como la odontología preventiva, ir a hacerse una limpieza, pero pues va como en eso, o sea, se filtra por épocas. en la publicidad se filtran muchas personas y muchas personas preguntan, pero o sea, lo que se evidencia es que al parecer es el presupuesto de las personas las aleja de determinado porque muchas personas quieren y en la vida todos queremos pues cosas, pero de poder. Entonces, he Muchos no creído están dispuestos a invertir. he creído que tal vez es hacia donde va dirigida la publicidad, porque pues hay una gama de pacientes que es la que en realidad cumple, pues, o sea, ¿cómo te digo? Que es la que en realidad puede, digamos, acceder a los procedimientos, hacer una corona, hoy día una corona con una endodoncia y un espigo, una fibra de vidrio está aproximadamente en 2,5 millones, 2,600,000, y hay personas que eso les parece un ojo de la cara, ya, pero digamos que son pacientes que vienen de cierto sector socioeconómico que quieren venir también, digamos, a un lugar que les gusta, donde se sienten seguros, pero el presupuesto es lo que muchas veces yo siento que los aleja de poder acceder, Es porque una en objeción. realidad muchas personas interesadas por su salud oral, uno ve eso en tantas personas que filtra, tantas personas con las que uno conversa y pregunta, pero lo que te digo, básicamente eso. Y es aleatorio, una publicidad puede ser que traiga o no traiga en realidad clientela, es aleatorio. Ujú. Pero la verdad, digamos, donde hemos tenido experiencia, en la mayoría de las publicidades que hemos tenido resultados Sí, al menos así sea positivos. uno o dos pacientes, Ujú. pero Algo agarramos. siempre sale algo. Y pues yo digo que de pronto a veces sí es de pronto la segmentación o que no sabemos cómo dirigir de pronto la publicidad al nicho en específico, porque hay gente que, por ejemplo, responde a una publicidad y dice buenas, y ahí queda el mensaje buenas. Igual Sí. a vos te cobran por ese buenas, Ujú. pero tú le hablas en qué te podemos ayudar, en qué estás interesado, qué, ¿visto? Vale, los entiendo. Y obviamente ya que vamos en esta misma vía, además de ello, ¿qué es lo que ustedes sienten? Digamos que estábamos hablando un poco relacionado a lo que han podido experimentar de forma empírica en el tema de la pauta publicitaria, pero digamos de forma natural, desligando un poco eso, ¿qué es lo que ustedes sienten que no está funcionando? Digamos, si lo podemos denominar así, en cuanto a la marca que pueda atraer a nuevos pacientes. Pues en sí como tal, yo creo que es que a veces nos pasa que tenemos el paciente o tenemos los pacientes y nosotros dejamos muchas veces es de publicidad. Si nos preguntan, nosotros no somos, nosotros llevamos aquí en el lugar casi 10 años, 10, 11 años. Y nosotros nos hemos manejado es mucho por el tema del voz a voz. Ya ahora último fue que uno vino como a despertar un poco más en las redes sociales. Entonces, como decir como en qué se falla en esa parte, pues en la interacción con el paciente es bien. Nosotros igual tenemos procedimientos para cada bolsillo y el paciente de pronto que de pronto no puede acceder, pues se le da facilidad de pago muchas veces, abona su tratamiento y cuando ya lo termine de cancelar se realiza el tratamiento. Pero yo creería que la falla a veces es olvidar que hay que hacer publicidad y mostrar que la marca está, porque muchas veces la persona ve una publicidad y dice, ay, a mí me dolía, ¿verdad? Tal cosa, y yo vi que tal persona en tal lugar y nos queda cerca, ta, ta, ta. Ujú. Yo creería más bien que es eso, porque ya en el enganche, tener uno acá al paciente y uno conversar con él, ya es mucho más fácil. O sea, yo creo que sería pasar la barrera del mensaje a través del paciente como tal acá. Vale. Y
obviamente en eso que ustedes sienten que le está pasando, ¿qué es lo peor que piensan que les podría pasar en cuanto a ese problema que tienen detectado? No, pues ya nos ha pasado 1 o 2 meses que no viene paciente, Sí, que vale. uno está como, no hace procedimientos. Sí, pues yo creería que, o sea, no creo 1 o 2 meses que no vengan pacientes. Yo lo catalogaría más bien de esta manera. O sea, no se cumplen las metas. Puede hacer que la meta del 100% se cumpla en un 80 o se cumpla en un 50. Entonces hay meses que no son tan productivos, lo llamaría yo. Son meses que no son tan productivos. Y a, a lo que te dice la doctora, ha faltado mucha disciplina y ser constante con el uso de la publicidad, porque a veces recurrimos a la publicidad cuando vemos que cae un poco el trabajo, y eso precisamente lo observábamos entre nosotros y lo hablábamos que había que corregirlo porque la publicidad siempre hay que hacerla, estemos o no estemos, digamos, en una época bonante, hay que recordar la marca y lo que tú dices, generar la necesidad porque vivimos de eso, vivimos de la necesidad de las personas, del dolor, bueno, de eso vivimos. Sí, básicamente es como no tener la agenda constante. Ujú, exactamente, cesan las actividades sí, significativamente. Vale. Y quiero saber si ustedes ya previamente, al tener identificado esto, habían comenzado como a hacer algún plan de acción para poder resolver este problema o tenían o habían pensado en algo. Pues el plan de acción que nosotros al que recurrimos casi siempre pues es la publicidad porque Ujú, pues básicamente o sea, la odontología es un nicho de que el paciente cuando siente la necesidad o el dolor es que viene, o sea, no es una odontología de prevención donde muchas veces tú le hablas al paciente como hay que cada tantos meses, 6 meses, por ejemplo, hacer una limpieza y el ujú. paciente te dice, ah, sí, me Son, escribes. son pocos los que tienen esa conciencia en Y tú le realidad. escribes al paciente, por ejemplo, nosotros acá básicamente trabajamos los dos. Nosotros tenemos una consulta particular muy personalizada con el paciente. El paciente todo el tiempo está en manos de nosotros, no en manos de ningún Ujú. auxiliar ni nada, sino que está con el doc o está conmigo. De resto, o si viene un especialista X o Y de cualquier procedimiento. Muchas veces el paciente sabe que somos nosotros los que le estamos hablando, pero aún así muchas veces ignoran el mensaje. Y puede que tú le hayas mandado el mensaje eh, a los 6 meses, después esperaste 15 días y le volviste a recordar y ya el mes, y el paciente puede que en 6 meses, un año no te hable, y ya se le partió un diente y ya al año te dice, hola, Doc, ¿cómo estás? Yo te estaba pensando y es así más Listo. o menos. Ahí no me quiero adelantar y para seguir en el hilo de la conversa, pero miren que algo muy efectivo que funciona ahí es hacerle ver al paciente que si no tiene esa prevención va a gastar más dinero con el paso del tiempo. Y lo que hablaba el doc es muy importante. Muchas veces el error no es del paciente, el error es de nosotros como marca en no hacerle conciencia a esa persona de que tiene ese problema, ¿sí? Porque la persona por ahí, como ustedes bien lo estaban diciendo, ni idea. Yo simplemente busco cuando tengo el problema, pero no soy consciente de que puedo tener ese problema, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, para pasar a la siguiente etapa, yo quisiera saber, con base en lo que hasta este punto hemos hablado, ¿cómo piensan ustedes que yo podría ayudarlos con todo eso que me están contando? Pues básicamente sería lo que nos estabas hablando de poder llevar la publicidad o el contenido que nosotros hagamos dirigido a las personas correctas, como saberlo segmentar, porque si veo, por ejemplo, lo que nos explicabas, muchas veces sí uno manda la publicidad, pero uno no sabe analizar las métricas como tal, entonces uno manda y uno dice, bueno, si está teniendo resultado, bueno, no tiene tantas impresiones y si la persona hace clic, yo veo que dice que cobran tanto por mensaje y yo, por ejemplo, esa parte no, hasta allá no la entiendo, no voy hasta allá. Vale, Entonces, sería básicamente poder como con todas esas herramientas poder sí llegar al nicho que es y poder como tener constantemente la agenda ocupada con los pacientes. Sí, ahí ok, es tener, o sea, poder trabajar con una persona que es profesional en el área para mí es en realidad que los números.
Básicamente está en los números, porque mensajes y filtrar, claro, yo sé que vamos a tener muchas personas preguntando y todo ese tema, pero básicamente está es en esa parte, en poder ver cómo en el tiempo han pasado 2, 3 meses y estamos viendo, como tú lo dices, los números significativamente se están empezando a ver reflejados y está teniendo un resultado, porque tú sabes que la publicidad pues es aleatoria, ¿no? O sea, muchas veces nosotros en la experiencia uno se sienta, incluso hace una consulta por WhatsApp y se riega explicando un montón de cosas y que incluso uno muchas veces dice, hombre, muta de mí, ¿ya? El paciente en realidad debe tener el interés suficiente para venir a la consulta y ¿me comprendes? O incluso si el interés suficiente tiene, decir, hombre, yo te pago y vamos a hablar del tema. ¿Ves? Ok. Porque yo tengo la ciencia, yo tengo el conocimiento de cómo solucionar tu problema, ¿sí? Pero muchas veces las personas, pues, digamos que quieren muy particularmente empezar a enviar fotos y ya, pero entonces básicamente desde allí es poder, sí, sumar. Hay algo que también nosotros empezamos a hacer hace ya más o menos 2 años. Nosotros cobramos la consulta. La consulta tiene un costo y la consulta no la hacemos gratis porque de todas maneras el atender al paciente, en tener todos los medios de bioseguridad y bueno, a partir de pandemia y todo, pues obviamente se necesitan una serie de cosas, de espacio y de tiempo para pues atender al paciente. Lo que sí hacemos es que la valoración se la incluimos como abono al tratamiento. O sea que si, Ok. por ejemplo, la valoración te vale 60 y la limpieza te vale 150, pues ya el día que te hiciste la valoración, pues ya tienes 60.000 pesos abonados a la limpieza si te la vas a realizar. Eso nos ayudó también mucho a filtrar pacientes que en verdad quieren hacerse un procedimiento o no se lo van a hacer, porque yo digo, o sea, mucha gente quiere averiguar y quiere la consulta, pero no tiene la decisión de hacerse las O cosas. ni siquiera tiene el recurso Pero para es que preguntar, dice que va a pagar la valoración, es un paciente que casi posiblemente. un 80% va a hacerse algo. Ujú. Entonces, Comprendo. esa parte también nos ha ayudado mucho como a poder mirar esa parte. Listo, perfecto. Entonces, bueno, hago ese resumen aquí, acorde a lo que les había preguntado anteriormente. Entonces, efectivamente, como yo les había indicado, mi rol puntual es diseñarle la estrategia, así como les comenté en un principio, y con la herramienta de la pauta publicitaria, que es una de las habilidades que domino, lograr atraerles más clientes para que ustedes netamente no dependan al 100% del tema del boca a boca, como lo han podido identificar con todas sus connotaciones. Ahora bien, yo quería preguntarles, ¿cuál sería, digamos, un nivel estimado, aproximado en cuanto a que ustedes estuvieran con su marca facturando para que ustedes dijeran todo va fluyendo y todo está en un punto que nosotros vemos muy óptimo? Yo diría que como mínimo mensual serían no menos de 10 millones, Sí, pero yo no he como mínimo, entendido, en facturación, o sea, que entre los pacientes, Exacto, que lo que ustedes, el flujo de pacientes que se esté moviendo y claro, todo, que normalmente, ajá, como mínimo eso, que 10. supere sí, el punto de equilibrio y todo, ¿cuánto no sería? puede bajar, esa meta no puede bajar en realidad para nosotros vernos, ¿no? Mínimo serían 10 millones, como mínimo. Listo, perfecto. Y yo les pregunto, y algo que es muy importante aquí saber, obviamente, es si a través de toda esa estrategia que nosotros podamos hacer, todo el tema de la pauta publicitaria que nos ayude a impulsar todo lo que hagamos, ¿ustedes cuántos pacientes más o nuevos necesitarían cada mes para poder lograr esa cantidad de esa meta, una aproximada? Eso depende de Aleatorio. los procedimientos que Ujú. vamos a realizar, porque si vamos a realizar una rehabilitación completa de toda la boca o solo de la parte de arriba, en qué material lo vamos a realizar, o si solo es o si solo es un dientecito. O sea que existen presupuestos de 85.000 pesos, como yo te menciono, de 2.600.000, pasando por 8,5 millones y hasta más, ya 16, 17 millones. Entonces eso va a ser aleatorio porque pueda que en esa publicidad que hagamos lleguen 2 o 3 pacientes cada uno de presupuestos de 17 millones, un ejemplo. Digamos que Sí, en ahí pasa. promedio de los procedimientos que comúnmente más llegan a la marca, ¿cuál sería como ese estimado de pacientes nuevos que nos ayudaran por mes a acercarnos a esa meta?
A nosotros, de procedimientos como tal. Sí, de lo los que que yo más siempre, normalmente... Ujú. sí, a mí, lo que yo siempre he dicho a la verdad es que a nosotros lo que nos sostiene es la rehabilitación. Nosotros rehabilitamos, hacemos estética, hacemos rehabilitación, ¿listo? Implantología. Implantología dental, pero básicamente, digamos que donde más depende, es de la rehabilitación. Todo lo que tiene que ver con coronas, diseños de sonrisa, ¿ya? Y básicamente incluso hoy día, al tiempo de hoy día, no diseños de sonrisa en resina, sino diseños ya más definitivos, o sea, trabajos de más alta gama, estamos dedicados y gracias a Dios, mira que hemos ido como entrando como le dijera, como en ese, O sea, nos hemos perfilado más que toda esa parte de la estética Ujú. como tal del paciente. O sea, nosotros, por lo general, el paciente que llega, se toma el paciente, se le hace una valoración general y primero lo ideal es siempre suplir como la parte básica del paciente. ¿Cuál sería la parte básica para nosotros? Caries, o sea, el paciente debe tener un estado de salud óptimo para ya pretender tener un diseño de pasar sonrisa. a la otra parte. Entonces, es entrar muchas veces al paciente en esa conciencia, porque muchas veces el paciente llega y ve una publicidad a precio. Entonces, para nosotros, o sea, pues personalmente para nosotros es muy chocante que el paciente siempre, o sea, que se vea, o sea, yo noto que los pacientes no se tienen amor propio, la mayoría. Siempre se Entonces, busca precio. siempre quieren precio o lo más barato y pues lo que nosotros siempre hemos tratado es que a nosotros no nos busquen por precio, que nos busquen es porque les vamos a hacer un trabajo bien hecho dentro del orden como se necesita. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el paciente dice precio, pero en odontología es muy difícil uno cuantificar y decir, vale tanto. Yo le puedo decir, este procedimiento que estás viendo en la foto vale tanto y al paciente se le hizo esto, Aproximadamente. pero no sabemos si, por ejemplo, Camilo no necesita un diseño, sino solamente un recorte de encías y un Sí, blanqueamiento dental. cada caso es muy diferente. No sabemos si Camilo de pronto se ríe y tiene hasta aquí y de aquí para atrás no tiene nada. Entonces, el paciente muchas veces quiere Ujú. un precio de algo, pero sin entrar a ver qué es lo que necesita. Y muchas veces, ah, no, yo quiero el diseño y lo quiero, pero Mirar tienes caries. detalladamente, sí, mirar No, 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 el detalladamente diseño y lleno de caries. porque muchas veces nos sonreímos, como pasa mucho en esos trabajos, nos sonreímos y mostramos más de la encía, que normalmente, y es una rehabilitación que tiene unos retos, ¿ya? Y muchas veces el paciente ignora eso y solamente pregunta por un diseño, y un diseño solamente son esas carillas, aparentemente, pero no lo es así, es un complemento de muchas cosas en la sonrisa que precisamente le van a permitir para tener un buen resultado. Son más procedimientos que aparte del diseño, que es un presupuesto. O sea, Perfecto. que nuestro nicho sería el nicho para rehabilitación, Listo. armonización facial Entonces, y sobre todo ajá. plantología también. Sí, nosotros, Entonces, sí. hacia el implante de rehabilitación oral, porque nosotros con ortodoncia sí tenemos un grupo de ortodoncia, pero no en realidad ya tenemos voluntad mucho de trabajar con ese campo, porque tiene mucho trabajo y es poca la recompensa en realidad. O sea, allí tiene que haber es una masividad. En ortodoncia es una masividad para que te dé resultado, porque por lo demás la gente siempre espera pues algo pues dentro de la gente que uno muchas veces ve y se mueve en esa publicidad, uno ve que pues la gente busca es algo de muy bajo costo en realidad. Vale. Entonces, con base en eso, lo que yo les había comentado en ese campo puntual, ¿cuántos pacientes respaldarían el poder llegar a esa meta o ese punto que habíamos hablado en facturación mensual, más o menos estimado? Pues pongamos en un promedio de 10, digamos 10 10 pacientes. Supongamos que 10 pacientes, que cada por uno mes. tenga un procedimiento de un millón, se hacen 10. Sí, sí, sí. Obviamente, Con eso esa es orden. muy aleatorio, Ajá, sí, lo porque pues entiendo. está con el paciente que viene solamente para su limpieza, porque está sano. Yo pues no le voy a Vale. vender nada más, no necesita nada O más. sea que pueden venir 10 de limpieza y cada limpieza cuesta 150, entonces ahí tienes el presupuesto más o menos de esos Listo. 10. Entonces yo les pregunto si con todo lo que hagamos logramos atraer ese mínimo o más cantidad de pacientes nuevos, ¿ustedes estarían en la capacidad de poder atenderlos en ese periodo de tiempo? Sí, o sea, si hacemos 10 pacientes aproximadamente, sí, claro. Y hasta yo creería que más, sino que todo depende igual
del procedimiento que se haga, de la duración del procedimiento. ¿Sí me entiendes? Igual nosotros acá en el consultorio tenemos 2 unidades, Oh, sí. O somos sea, dos. la infraestructura, perdón, la infraestructura da para, claro que sí. Incluso todavía estamos en una etapa de poder, claro que sí, recibir más clientela y eso buscamos. Con la publicidad que hacemos, buscamos obtener más clientes, más ingresos, porque estamos en la capacidad, tenemos el tiempo, ajá, tenemos el tiempo y tenemos las instalaciones precisamente para poder resolverlo. Ujú. Y pues con cada paciente es aleatorio porque le haces un recorte, si es un paciente, el paciente tiene que esperar la cicatrización. Entonces, todo se planifica y todos entran y a todos se les puede atender. Sí, en realidad yo creo que yo estoy seguro que estamos, claro que sí, en capacidad. Vale, perfecto. Entonces, ya voy a pasar a entrar un poco más al detalle para finalmente comenzar a decirlos cómo sería la implementación de todo. Pero no sin antes decirle que obviamente, como les dije al inicio de esta intervención, normalmente me gusta trabajar con marcas, con clientes que sean obviamente comprometidos con lo que se va a hacer, con lo que se pretende poder implementar, que sean obviamente comprometidos, responsables con todo porque pues hay que entender que es un trabajo en conjunto, ¿sí? Porque de nada sirve de que una sola parte haga todo el trabajo bien si el resto de la cadena del proceso pues no fluye, ¿sí? Entonces, algo también a consideración es que yo normalmente con la marca que llego a un acuerdo y logro pues trabajar, una característica y un beneficio muy importante es que le hago un acompañamiento muy personalizado, ¿sí? Y por eso pues es el detalle de que soy muy selectivo con las personas con las que acepto, digamos, puntualmente brindarles mi apoyo, mi ayuda y trabajar. Entonces, en esa orden de ideas, quisiera saber ustedes del 1 al 10 si hacemos una valoración, qué tan considerados o comprometidos o responsables se sienten con todos esos objetivos que quieren plantear para su marca. No, pues nosotros 100%, o sea, siempre, o sea, si se va a hacer algo, pues obviamente uno va a trabajar en pro de que Claro, las cosas se... estamos dispuestos 100%, lo hemos estado y lo seguimos, porque queremos crecer, queremos avanzar, esa es la idea. Vale, perfecto. Sí, obviamente lo dejo en claro por lo que mencionaba anteriormente y también porque hay que tener en cuenta que, como se los mencionaba, las personas que o las marcas que más tienen resultados son los que en ese diagrama de todo lo que se haga están abiertas a recibir constantemente esa retroalimentación, porque eso nos hace pues poder escalar y poder seguir creciendo y todo esto pues seguir mejorando. Entonces, bueno. Voy a pasar previamente a indicarles y hacer como una recapitulación de todo lo que hemos venido hablando para ya llegar al punto de darles el detalle de cómo poder implementar todo esto. Entonces, hablamos inicialmente de que ustedes en este momento, el objetivo era de que yo me acerqué a ustedes porque hice un análisis de su marca, ¿verdad? Entonces, el problema que ustedes identificaron o que identifican en este momento es que pese a que ustedes están teniendo, por considerarlo así, un buen flujo en cuanto a pacientes y en este momento más o menos estable en cuanto al desarrollo de su negocio, ustedes sienten que el problema que tienen actualmente es que todavía dependen mucho del tema del voz a voz y que cuando han intentado hacer el tema de la promoción en anuncios publicitarios, por ejemplo en las redes sociales, no ha sido lo suficientemente efectivo, pero que pese a ello ustedes tienen el nivel de conciencia ya desarrollado de que saben que es importante utilizar ese poder que tiene la pauta publicitaria, esos canales digitales para poder impulsar su marca y que pese a ello, pues que saben eso, no han tenido muy buenos resultados porque, pues, digamos, no tienen esa experiencia o no han sabido si lo que han hecho ha sido muy puntual, ¿sí? Entonces, con ese problema que ustedes han identificado que tienen, ustedes me han dicho además de eso que pues están muy comprometidos con su marca, que serían responsables de todo lo necesario para poder implementar y hacer que todo el negocio vaya escalando de una forma progresiva y que obviamente un punto de equilibrio que los haría ya comenzar a notar esa estabilidad y ese crecimiento sería, obviamente con todas las variables, alrededor de unos 10 clientes por mes que vayan haciendo que esa facturación que pusimos anteriormente sea posible, ¿sí? Entonces, en esa recapitulación que hice, está perfecto todo lo que hemos hablado y lo que mencioné, ¿verdad? Sí, ahí te agrego también que básicamente también lo que de pronto nos ha faltado o que pues estamos aprendiendo es, pues antiguamente la ontología no era así,
El paciente buscaba siempre y venía al consultorio. Pues ahora con las redes sociales hemos llegado como a ver el despertar de que toca que generar contenido. Y es algo con lo que pues no estábamos familiarizados, porque pues muchas veces nosotros decimos, bueno, nosotros somos Pero odontólogos, listo. No nos preparamos para ahora ver nos una Sí, toca, esa es la cámara, ahora realidad. nos toca que aprenderle a hablar a una de cámara, ponerse a, Ajá. claro, a eso no cosas nos que antes no se enseñaron. hacían. Entonces, muchas veces romper como ese esquema de ir más allá y, bueno, es que me toca que hacer un video porque hoy en día los odontólogos venden es de esta manera o muchas veces uno Ujú. haciendo hasta el ridículo, por decirlo así, y uno va y uno dice, bueno, me toca porque entonces si no lo hago, no me ven, no existo, o sea, puedo tener ahí el perfil y no soy. También nos costó, por ejemplo, al principio cuando recién empezamos, no nos llamábamos Juliana, no estábamos a nombre propio. Éramos una marca, Perfect White, y éramos nosotros detrás de la marca igual. Y poco a poco fuimos como ahora sí ya mostrándonos en Humanizando las redes más. sociales, porque antes no nos Sí, mostrábamos. un despertar poco Entonces a poco. empezamos como a entender, bueno, necesitan ver quién está detrás de los procedimientos, quién los Exacto. hace. Ah, somos nosotros. Antes, estamos de vacaciones, subamos una foto, porque a la gente le gusta ver eso. Uno no cree, al paciente muchas veces le gusta ver Me qué más gusta hace su saber de tu odontólogo por vida. fuera y era algo que yo al principio no entendía y como que yo era muy hermética en esa parte, como no, yo ¿por qué tengo que mostrar una foto Ujú. y hemos notado que Sí. gusta, que A la entonces, gente le gusta el chisme, hermano. entonces es eso, entender esa parte y como decir, bueno, tengo que grabarme, tengo que hacer esto y a veces también hasta el paciente muchas veces le da pena mostrarse o hablar, ay, no, es que a mí me da pena salir en video. Entonces uno como, uno Sí, romper ese hielo y el paciente también, como decir, los dos estamos en la sí, misma porque hay unos situación. con los que cuentas para de pronto mostrar un poco más y hay otros con los que de pronto te das cuenta de que Hay que censurar o solamente mostrar una llegas sola hasta un parte punto igual. solamente porque, pero Vale, sabemos y sabemos que se puede hacer más 100%. Y Así es. vale, estamos en ese perfecto. aprendizaje. Vale, perfecto. Entonces, bueno, como les había hecho, entonces ahora sí entro en materia a hacerles como tal al detalle cuál sería la propuesta de implementación y digamos que una estimación de presupuesto que yo les sugiero para poder llevar a cabo todo esto, ¿sí? No sin antes decirle que obviamente con toda esta cualificación que he hecho de ustedes y entendiendo que es un proceso en conjunto, digamos, sí me llama mucho la atención y de mi parte pues estaría interesado en poder ayudarles si ustedes aceptan y que pudiéramos trabajar en conjunto. Es por eso que este presupuesto y esta oferta que les voy a hacer, digamos, voy a irles diagramando cuál sería como, obviamente, el tema de los costos, un poco las actividades, pero también hacerles como en este punto de partida previo a pasar a ello, una oferta inicial, ¿sí? Que es, obviamente ya van a conocer que yo al detalle, por toda esta gestión, lo que hago es, digamos, devengar de allí un tema económico por el tema de la administración e implementación del puntualmente de la estrategia y la administración de todos estos anuncios publicitarios, pero pues quiero entrar a hacerles esa oferta y es poder trabajar con ustedes al menos 15 días sin yo, obviamente hacer ese devengo de lo que cobraría por eso, ¿sí? Entonces, voy a compartirles pantalla para entrar un poco más a detalle a comentarles ya el tema de los números, ¿sí? Entonces, ahí la están viendo, ¿verdad? Ujú. Listo. Entonces, al igual esto yo los puedo compartir o trataré de ser lo más puntual y preciso posible para que me entiendan, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería dentro de este presupuesto o esto que tengo aquí, el detalle, ¿sí? Que iría desglosado paso a paso. En una primera instancia, ¿qué tendríamos que hacer? Una configuración y optimización de todos esos activos digitales. Los activos digitales no son más que la fanpage de Facebook, el canal digital de Instagram, la cuenta publicitaria. No sé si ustedes tengan algo que es un activo digital, que son los públicos personalizados, que son esos, por así decirlo, slot o segmentación de personas que va creando Facebook, que han interactuado con nuestra marca y eso se va haciendo un activo porque va haciendo, hagan de cuenta que el listado a un directorio de personas que yo tengo que ya se han interesado en mi marca, ¿sí? Entonces eso es un activo digital. Entonces, en esa primera etapa tenemos que hacer eso, configurar esos activos digitales, hacer esa optimización, ¿sí? Para hacer toda esa revisión. Digamos que ahí yo normalmente le cobro nada más por ese punto a una marca el tema de
entre 500 y 700.000 pesos por el tema de hacer esa configuración y optimización, ¿sí? En este rubro, obviamente, esta propuesta que yo les voy a hacer abarcaría un mes de trabajo, ¿sí? De implementación, de trabajo, de puesta a punto de todo lo que yo les menciono, ¿sí? Entonces, yo les decía que en este punto yo normalmente le cobro una marca de eso, entre 500 y 700.000 pesos por hacer toda esa configuración y optimización, ¿sí? Pero en este punto inicial, este rubro, con todas esas actividades, tendría un costo nada más de esos 300.000 pesos, ¿sí? ¿Cuál sería el paso a seguir, sí? Que con todo esto, que ya entra como mi especialidad puntualmente, es hacer la gestión y puesta a punto de toda la optimización de la estrategia digital que se va a implementar. ¿Qué conlleva aquí? Que yo voy a hacer un acompañamiento, y ya les voy a detallar más adelante de eso. Yo entraría aquí en que yo voy a hacer un acompañamiento en, como yo soy una estratega digital y yo no me dedico a, listo, yo les voy a crear estos reels o estas cosas puntuales, lo que yo hago sí es hacer el acompañamiento porque tengo que conocer cómo se crea un contenido, cuáles son las bases, pero yo sí hago un acompañamiento a la marca en darle unas directrices, darle unos scripts del tipo de contenido que debe crear atendiendo a lo que yo les mencioné, los niveles de conciencia, ¿sí? Entonces aquí yo, en esta parte, esta gestión de esta implementación de la estrategia conlleva todo esto, ¿sí? Además de ello, aquí me apoyo con otro personal, otro contacto que tengo que nos va a ayudar a que nos ayude a diseñar todo el tema de branding en el canal digital, ¿sí? Hacer todo el tema de optimización o revisión del logo de la marca allí, toda la propuesta de valor, ¿sí? Entonces, todo eso lo incluyo dentro de esta actividad que se iría a hacer. En ese presupuesto iría un estimado de unos 300.000 pesos por esta actividad, ¿sí? Además de ello, ¿sí? Acá ya viene otro punto que es como el más robusto y el más grueso, que es la gestión que yo voy a hacer sobre toda la administración de esta pauta publicitaria y las demás estrategias. ¿Qué incluye esto aquí? Como yo les decía, se va a hacer todo el diagrama, puesta a punto, creación, análisis de todas las métricas de las diferentes campañas publicitarias que se rueden durante un mes. Se va a hacer entrega de reportes de lo que se está haciendo, de los resultados, de la medición, de la optimización, ¿sí? Además de ello, dentro de esa gestión va a haber otro tema que es, obviamente ustedes tienen ya el nivel de conciencia desarrollado, que es un presupuesto para hacer esa publicidad en Facebook e Instagram, ¿sí? Y aparte, es hacer una auditoría en estos canales digitales, ¿sí? Que aquí lo que hacemos básicamente es ir revisando cuáles son las métricas en cuanto, pueden irlo viendo aquí, porcentajes de interacción, no sé si lo han podido revisar, que en la cuenta cuando lo creas como empresa puedes ir viendo el alcance que está teniendo las personas, la cuenta, perdón, el público que está llegando, todo esto. Entonces, esa sería una auditoría. Entonces, en este tema de presupuesto, para esta gestión, ¿sí? De toda esta eh, estrategia en cuanto a la pauta publicitaria, la medición y auditoría que yo les mencioné, incluido ahí lo que yo les indico para poder hacer el tema de los anuncios publicitarios que se le da directamente a Facebook ese presupuesto. Yo también les propondría que obviamente si ustedes no están dispuestos por ahí no, no queremos seguir como puntualmente creando el contenido, también les doy una alternativa que sería yo poderme apoyar y delegar esa labor en un editor que tengo y que él nos ayudaría a crear ese contenido en formato de Reels puntualmente. Obviamente, como les digo, ese no es mi función principal y eso sería un costo adicional, pero que lo incluyo allí. La propuesta allí en este punto, apoyándome con ese profesional, es que nos ayude a crear por lo menos un estimado de unos 12 Reels, ¿sí? Que se puedan crear por mes, ¿sí? Entonces, ahora detalle de este punto que les acabo de detallar, la propuesta sería alrededor de estos 3 millones de pesos, ¿sí? Pero entonces ahí viene, digamos, un descuento que viene ahí. Como yo les dije, digamos que netamente esto sería lo que yo les cobraría por la administración de toda esta estrategia, teniendo en cuenta de que uno, voy a darles como valor agregado el tema del el branding, con que voy a delegar o a tercerizar a esa persona que tengo como contacto, que nos ayudaría a esa identificación y potencialización de marca. Sería otro el valor agregado si ustedes el tema del contenido no lo quieren hacer pues lo hacemos con el tema del editor, ¿sí? Pero entonces toda esta administración de esta estrategia digital, este costo que yo les estoy haciendo aquí por obviamente lo que vengo,
es lo que les digo que yo no les haría efectivo para que me lo cancelaran durante ese primer mes y que ahí no iría en el presupuesto, ¿sí? Solamente, eso sí, el tema de lo que se le pagaría a la plataforma de Facebook, que yo les sugiero sea al menos iniciando 1.000.000 de pesos. Estoy haciendo una recopilación. ¿Cuál sería el presupuesto entonces puntualmente? Entonces, lo que yo les decía, para poner a punto y optimizar y configurar todos estos canales digitales, como yo les decía, sería el presupuesto unos 300.000 pesos. El otro presupuesto de también 300.000 pesos sería el tema de los que yo les digo, que ya sería la implementación de la estrategia digital, en donde vamos a hacer la diagramación de de la estructura de los canales digitales. Ahí me voy a apoyar con el profesional que les digo que nos ayudará a estructurar todo el tema del branding, a revisar la optimización del logo, la creación del diseño, las historias, todos los formatos de branding de los canales digitales que vamos a utilizar. Y eso tenía ese costo inicialmente de estos 300.000 pesos, ¿sí? Acá donde viene ya el tema del presupuesto global que les digo, aquí sugería que sería este monto de la administración de toda esa estrategia que yo les hago y le implemento teniendo en cuenta pues los profesionales que me apoyo aquí. Entonces, aquí es donde yo le digo que de este presupuesto que yo le estoy dando sugería, entonces no sería todo eso, sino que uno, ese 1.000.000 de pesos que yo le sugiero sería para el tema de la pauta publicitaria o los anuncios que se le pagarían directamente a Facebook, ¿sí? Y este otro presupuesto de aquí, que sería estimado estos 500, sería si ustedes aceptan el decir, no, no queremos que nosotros mismos creemos el contenido, sino que delegarlo a otra persona y como les indiqué, eso sería como un costo agregado, pero que lo meto aquí para decir, listo, yo me apoyo con ese profesional y ese profesional yo les gestionamos todo y la promesa sería entregar alrededor de 12 reels por mes, ¿sí? Entonces, acorde a todo ello, pues si saben que si al igual yo voy a estar allí dándole las pautas y los lineamientos el objetivo del contenido que tenemos que ir creando, scripts puntuales para poder hacerlo. Si ustedes deciden hacerlo por ustedes mismos, pues saben que este presupuesto que les mencioné aquí en este rubro no iría, ¿sí? Entonces, ya en todo el detalle, este sería el presupuesto inicial que yo les plantearía para poder hacer toda esa implementación con todo el detalle que les he mencionado, ¿sí? De 2.100.000 pesos, ¿sí? Entonces, como les dije, aquí no iría, por ejemplo, incluido puntualmente lo del tema de que yo les diría que como acorde a todo lo que me han dicho, pues sí me interesaría poder ayudarles y que pudiéramos trabajar en conjunto. Entonces, en ese tema puntual no incluiría lo que yo les cobraría puntualmente por administrar toda esta estrategia, sino que, digamos, lo que les mencioné, simplemente este tema por la administración, por la puesta a punto y este otro tema por el, la parte del branding y toda la optimización, ¿sí? Y que este valor, como les dije aquí, es opcional si ustedes deciden, obviamente, seguir creando su contenido, teniendo en cuenta que obviamente también yo les voy a dar las bases y los lineamientos y voy a estar allí. Si ustedes deciden hacerlo, pues saben que de este presupuesto que les he mencionado aquí, pues sería descontarlo de ahí. Entonces, ahora bien, esta es como la Dentro de este propuesta. presupuesto que nos estás diciendo, está también el millón que dices que es para enviar la Exacto, sí, ahí publicidad. está incluido. Ajá, Sí, yo me imagino que pues, lo ideal sería que nosotros mismos hiciéramos los reels en los tiempos que nos exacto. quedan libres Entonces, y bueno, todo. voy a dejarles de compartir pantalla para verlos y que sigamos hablando aquí. Entonces, ahí los escucho y simplemente decirles si estarían listos para comenzar o escucharlos. Entonces viene para decir algo. No, cuéntame qué vas a decir. Bueno, Camilo, a mí me gustaría ver de pronto en qué canales has aplicado Ok. estas teorías para también mirar también, digamos, cómo trabajan. Ajá, me gustaría. Ujú. Un, dos, Camilo, probar ese mes sin costo, creo que nos dices. Sí, o sea, yo 15 días. como les digo, no les, ahí en Pues el no, presupuesto que les estoy pasando, no les estoy cobrando lo que yo normalmente gestiono por administrar toda esa estrategia. hay un periodo de tiempo que me dices que es de gracia sin costo. ¿Ese tiempo cuál es? ¿Es Un 15 mes, días? Un mes. no, un Entonces, mes, un mes. la idea, lo que yo siempre, me disculpas de pronto si no sé expresarme, a veces soy como Ujú. muy directo, la dos me corrigen mucho de eso. Todos queremos que dé resultado y esa es la Exacto. idea. Entonces,
poder revisar. Yo sé y tengo muy claro que una publicidad nunca nos va a dar a nosotros una certeza de que, ¿cierto? A pesar de que hagamos, ¿ya? Pero sí sé también de que llega gente, pregunta, interesados. Yo de eso también estoy muy seguro. Me gustaría, sí, mucho claro que lo hagamos y probar esos frutos, porque incluso el Exacto. presupuesto que tú tienes allí, incluso yo a la doctora se lo he dicho, a mí me gustaría encontrar a alguien que me traiga pacientes, ¿ya? Que me traiga pacientes, Camilo. Y que incluso yo le pueda decir a ese alguien, le diga, eh, te puedo compartir de este trabajo, este porcentaje. ¿Me doy a entender, Camilo? Sí. A mí, tu trabajo es muy importante Importante. y nosotros pues no somos expertos como tú lo eres. Ujú. Entonces, a mí básicamente esa parte, Camilo, porque mira Vale. que presupuesto de, o sea, de